Muy buenas tardes, estamos en SDA, show de actualidad de El Mostrador Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con Ana Luisa Yuan, directora ejecutiva de la Corporación Esperanza, que se dedica a los temas de rehabilitación en materia de droga, adicción y otros. Bienvenida, Ana Luisa. Muchas gracias, un saludo a ti y a todas las personas que nos ven. Este es un tema realmente de alta explosividad, corrosivo, ¿no es cierto? El tema de la drogadicción, los impactos sociales, políticos, etcétera, son enormes. Pero ustedes trabajan en un ámbito muy específico que es el de la rehabilitación. ¿Me puedes explicar un poco para que nos situemos en el contexto qué es lo que hace la Corporación Esperanza y cómo trabaja? Sí, nosotros hace 15 años, que la fundó Jaime Orpi, decidió dar una respuesta concreta a un problema que estábamos teniendo, que era personas con un nivel de adicción severa, de extrema pobreza, que no tenían dónde rehabilitarse. Y eso es nuestro público. Nuestro público, hoy día tenemos 5 centros de rehabilitación, están destinados a hombres y mujeres que requieren un tratamiento, que han decidido voluntariamente rehabilitarse, que son de extrema pobreza y que tienen adicción severa. Es un tratamiento caro y largo, pero que tiene buenos resultados. O sea, el público objetivo, el beneficiario objetivo es la gente pobre, sí, extrema pobreza. Porque son tratamientos gratuitos. Nosotros recibimos muy poco aporte del Estado, hasta el día de hoy, esperamos que pueda aumentar, y entonces es una institución privada que recoge fondos entre los particulares. ¿Qué es lo que nosotros apostamos? Primero, que la rehabilitación es posible, ¿ya? Y que en el fondo hay muchas personas que quisieran hacerlo, que no tienen oportunidad. Es una rehabilitación de tipo terapéutica la nuestra. Nosotros no combinamos fármaco o no reemplazamos fármaco por droga. Nosotros lo que buscamos son dos cosas bien concretas: que la persona deje la droga de manera absoluta, o sea, abstinencia total, no reducción de daño, pero que además la preparamos para que se reinserte en la sociedad. Y por eso nuestro tratamiento es largo, es un año intensivo, todos los días, de lunes a viernes, y después los acompañamos 2 años para que se reintegren en la sociedad. Les enseñamos hábitos laborales, hábitos sociales, etcétera, y nadie puede salir sin trabajo. Es clave que al momento en que ellos ya han resuelto cuál es el problema que originó la droga y han pasado un tiempo importante sin consumir, es clave el momento en que ellos se reinsertan en la sociedad. Es el punto más delicado del tratamiento, porque si ellos salen sin trabajo y se dan vuelta 1 o 2 meses sin trabajo en un medio normalmente lleno de droga a su alcance, lo probable es que recaigan. Pero, a ver, hablemos un poco de la rehabilitación como un ámbito específico de las políticas para la prevención y el control de la drogadicción. La rehabilitación, según todas las estadísticas que nos presentan los organismos que se dedican a medir estos temas, e incluso los estados, es lo más caro y lo que retorna mucho más lentamente. Es decir, el 70 o 75% de los casos no se rehabilita, vuelven a reincidir. Y entonces, hablando de población además de extrema pobreza, en condiciones de extrema pobreza, donde hay una ecología social que favorece los consumos y sí, claro. ¿Cuáles son los éxitos cuál es la tasa de éxito que tiene la corporación? ¿Cuánta gente? Nosotros tenemos una tasa de sobre el 35%, está entre el 35 y el 38% nuestra tasa de éxito, que puede resultar sorprendentemente baja para algunos. No, pero es muy alta. Es muy alta desde un punto de vista del promedio para este tipo de población. Ahora, yo quiero decir que eso que vale la pena, que un país tiene que invertir, además de invertir en prevención y además de invertir en el área de la represión, es decir, controlar el narcotráfico, tiene que invertir en rehabilitación. Nosotros tenemos la única encuesta que se ha medido, que yo creo que es muy blanda, habla de 230.000 personas que se declaran consumidores problemáticos. Nosotros creemos que esa cifra bordea por lo menos los 500.000, ¿ya? 230.000 personas que dicen ser consumidores problemáticos.
solo unos 40.000 de ellos ha tomado la decisión de rehabilitarse. Solo existen oportunidades de rehabilitación para el 6%. ¿Cuál es el punto? Que si un país no invierte en la rehabilitación, ¿dónde van a estar esos 260.000, 300.000 o 400.000 personas? Van a haber topado fondo, van a haber dejado de trabajar, van a haber dejado de ser integrantes de una familia, y de verdad, cuando llegan a una adicción severa de pasta base, las perspectivas de vida son un hospital, la cárcel o la muerte. Estamos hablando de gente que no tiene ninguna posibilidad. Estamos hablando en el límite, pero... En el límite. Ana Luisa, ¿no te parece a ti que el Estado chileno en general, en sus políticas públicas, ha sido tremendamente magro, yo diría mezquino, primero en hacer la fase anterior, toda la fase de prevención? El país tiene deficiencias desde el punto de vista de educación sexual, tiene deficiencias desde el punto de vista de educación para la socialización y la paz. Los problemas de bullying en los colegios Claro. Son generalizados, o sea, no son problemas de escuelas públicas pobres, sino que son generalizados en la sociedad chilena. Promedio, y lógico. entonces, y naturalmente esta ecología, insisto sobre este tema, esta ecología de condiciones sociales precarias, son el mejor lugar donde el consumo, la drogadicción cunde, se ramifica. Entonces el esfuerzo viene a ser mayor si no se hace prevención. Sí. ¿Qué es lo que notan ustedes en A esto? ver, yo coincido en que el Estado ha sido irresponsablemente lento en reaccionar frente a esto. Cuando nosotros partimos, hace 15 años, mi marido, que fundó esto, Jaime Arpe, integraba un comité que tocaba en este tema y le decían, mira, si Chile es un país de tránsito, no es problema la droga en Chile. Y dio una pelea, y a los pocos años, de Arica a Punta Arenas estábamos contaminados enteros. Y entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Que la reacción ha sido ante la evidencia de los hechos, cuando ya los hechos se nos vienen encima. Yo creo que nosotros nos hemos demorado demasiado como país, no solamente las autoridades, como país, todos los responsables, los directores de colegios, los ministros, los medios de comunicación, los líderes de opinión, en entender lo que a nuestro juicio es el principal problema de salud pública que tiene el país. ¿Por qué decimos el principal problema de salud pública? Porque es un problema que desintegra la sociedad, es un problema que afecta no solo al que consume, afecta a su familia, al barrio, al entorno en que está y finalmente también a los poderes el día de mañana. Y entonces lo que nosotros hemos pedido siempre es que la solución sea a la altura del problema. Por lo tanto, que sea una solución multisectorial, una solución que aborde los problemas de trabajo, los problemas de escolaridad, los problemas de hacinamiento, sobre todo en los sectores periféricos de Santiago, donde además del consumo que se da en promedio a lo largo de Chile, se facilita, como bien tú decías, porque hay una ecología, hay un entorno que hace muy difícil para un niño poder salirse o al revés, no caer. Se genera un efecto de succión social, ¿no es cierto? Lógico. Y se propende. Pero hay una segunda. Yo sé que ustedes trabajan básicamente enfocados a las áreas de mayor precariedad, ¿no? Sin embargo, el trabajo en general de rehabilitación, desde ese punto de vista, parece como un sucedáneo de condiciones de pobreza. Pero ¿no creen que está submedida también el riesgo de drogadicción en general? Es decir, que lo que entregan las encuestas es que es bastante parejo, por ejemplo, en el consumo de marihuana, sí, o el consumo de nuevos consumos ICE o ciertas drogas de diseño, están dados no solamente en los estratos bajos, sino también en los medios y en los altos. A ver, absolutamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Lo que nosotros tenemos que entender que esto es un negocio y evidentemente quien tiene mayor poder adquisitivo es el target, o sea, es a quien se quiere dirigir quien vende la droga. Por lo tanto, el pensar que en los niveles socioeconómicos altos no hay droga es una falacia. Justamente es ahí donde quisieran llegar.
Y yo creo que sí hay droga. Lo que pasa es que hay otra forma de consumir la droga y tal vez se nota menos la desintegración que produce porque llegan menos, o sea, se demoran más en llegar a carecer de no el núcleo familiar, el núcleo se destruye igual. Yo diría más bien que el efecto en la sociedad producto de cómo se surten de la droga es distinto, porque hay más medios para comprarla. El chiquillo de un sector socioeconómico bajo inmediatamente carece de los recursos y por lo tanto roba. ¿Ya? Acá se roba, pero ¿a quién le roban? A la mamá, al papá, etcétera. Yo te diría que en el caso del consumo, yo diría que es un problema que atraviesa todos los niveles socioeconómicos, donde hay un punto de partida, además del alcohol, hay un punto de partida en la marihuana. Yo diría que aquí tenemos un problema severo, porque en la sociedad está de moda consumir marihuana, y porque hay una muy baja percepción de riesgos respecto a la marihuana, y porque además yo no estoy de acuerdo con propuestas como despenalizar el consumo, por ejemplo. Todas esas propuestas me parece a mí que van en la dirección de debilitar la percepción que existe respecto a las drogas. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Hoy día nosotros tenemos niños que parten cada vez en menor edad el consumo de la marihuana. Pero desde el punto de vista, tú señalaste muy bien una cosa que me parece importante subrayar. Tenemos un problema de salud pública. Sí. Y desde el punto de salud pública hay cosas que hacen mejor y cosas que hacen que son más malas. Y es evidente, por ejemplo, que un bazuquero, como le dicen en Colombia, es decir, alguien que consume pasta base, eso es mata neuronas. O una marihuana prensada con químicos, con neopren, por ejemplo, es diferente a una marihuana en estado natural desde el punto de vista de los residuos tóxicos. Sí. La lucha en contra del cigarrillo en el mundo, en Estados Unidos, se dio en función de las sustancias que se le añadían para generar efectos adictivos, ¿no? En una droga que es legal, digamos, la del cigarrillo. Entonces, en la experiencia de ustedes, ¿no te parece a ti que hay una necesidad de diferenciar y que entonces los discursos sobre la legalización de determinadas formas de drogas es mucho, desde el punto de vista de la salud pública, es mucho más, es comprensible? Sí, a ver, yo haría 3 acotaciones. Uno, en un debate que me tocó hace poco en una universidad con una de las personas que defendía, y te diría yo que es la cara visible más bien de la defensa de la despenalización, en ese momento habló no solamente de la despenalización del consumo de marihuana, dijo de droga en general, porque lo que planteaba era que no había que transformar en un delincuente al consumidor. El consumidor no es un delincuente, el consumidor tiene un problema, ¿ya? Y eso tenemos que entenderlo, así por lo menos lo veo yo, ¿ya? Pero algo muy distinto, la segunda precisión, es que el 98% de las personas que se han rehabilitado con nosotros partieron con marihuana, ¿ya? Algunos dirán, no estoy de acuerdo que sea la droga de inicio porque es el alcohol. Sí, también el alcohol, y yo creo que hay que hacer un trabajo importante con el alcohol, especialmente en el consumo adolescente que está partiendo muy temprano y con severos daños. Pero no agreguemos al alcohol además el problema de la marihuana. Entonces, si ya siendo un consumo ilegal, los chiquillos igual consumen esa cantidad de alcohol, si los chiquillos si se pudieran consumir los adolescentes legalmente, consumirían aún más. Bueno, lo mismo pasa con la marihuana. La marihuana es un paso más avanzado del alcohol, en términos de cuando ya uno empieza un tipo de consumo de marihuana, está mucho más expuesto a consumir la siguiente. Eso está medido. Está medido en términos de cómo uno percibe la cocaína desde la marihuana, cómo uno percibe la pasta base o el éxtasis desde la marihuana. Influye la percepción sobre las diferentes drogas. Sí, claro. Yo te quiero pero una cosa, es que falta un tema sobre la marihuana. Hoy día, las marihuanas que se están consumiendo, los que están de moda, es una marihuana que está manipulada genéticamente y que no tiene el 3% de THC, que es el tetrahidrocannabinol, claro, que es la antigua, la verde, etcétera. Tienen entre 15 y 20.